Julio César Chávez. 89 peleas invicto, 89 seguidas sin parar, sin que nadie lo noqueara, sin que nadie encontrara la forma de ganarle. Un récord que lleva décadas clavado en la historia del boxeo como si nadie se hubiera atrevido a mirarlo de frente. Casi 14 años de carrera sin una sola derrota, 107 victorias. 86 de ellas por nocaut, 3 títulos mundiales en 3 categorías distintas, 29 defensas de título, 37 peleas por el campeonato del mundo y más de 130,000 personas gritando su nombre en el Estadio Azteca en una sola noche. La lista de tíos a los que destrozó parece sacada de una novela. Edwin Rosario, Roger Mayweather, Meldrick Taylor, Héctor Macho Camacho, Greg Haugen, nombres que en su época eran lo más duro del boxeo mundial. Y Chávez pasó por encima de todos. El boxeador mexicano más grande de la historia, así de claro. Así aparece en casi cualquier lista seria que se haya hecho con criterio. Y sin embargo, hay algo sobre su forma de pelear que la mayoría de la gente no termina de entender del todo. Algo que va más allá de los récords, más allá de las cifras, más allá del hecho bruto de que ganó 89 veces seguidas. En este video vas a entender exactamente cómo peleaba Chávez, por qué su estilo destruía a rivales más rápidos, más altos, más técnicos y más jóvenes que él, y por qué esa forma de hacer las cosas es algo que el boxeo moderno ha dejado morir completamente. Porque lo que Chávez hacía en el ring no era simplemente ir hacia adelante y pegar fuerte. Era una trampa que se cerraba muy despacio, round a round, golpe a golpe, con una paciencia que ponía los pelos de punta, y para cuando el rival se daba cuenta de que estaba dentro, ya no podía respirar. Porque eso era exactamente lo que pasaba. Chávez no buscaba el knockout rápido, no intentaba impresionar a los jueces, no boxeaba para aplausos. Construía el knockout como quien construye una pared, ladrillo a ladrillo, asalto a asalto, siempre en el mismo sitio, siempre con paciencia, siempre con esa calma fría que al rival le resultaba más aterradora que cualquier agresividad. Al final de este video vas a entender exactamente por qué los hígados cedían, por qué los rivales bajaban los brazos aunque no quisieran bajarlos. ¿Por qué había hombres que llegaban al ring convencidos de que podían ganarle y salían sin poder caminar derecho? Y lo más importante, vas a entender que todo eso no era suerte ni fuerza bruta ni casualidad. Era un sistema. Era una filosofía completa del dolor, construida a golpes durante décadas, que funcionaba contra todo tipo de rivales, en todo tipo de condiciones, durante casi 14 años seguidos. Así que quédate porque esto va a fondo. Julio César Chávez García nació el 12 de julio de 1962 en Ciudad Obregón, Sonora, pero creció en Culiacán, Sinaloa. Y ese dato importa porque Culiacán en los 60 y los 70 no era precisamente el sitio donde la vida te daba muchas opciones. Era una ciudad dura, una ciudad donde si no ibas con cuidado te engullía. Chávez creció ahí, con 8 hermanos, con su padre trabajando en los ferrocarriles, con lo justo para comer, en una casa donde la escasez no era una idea abstracta sino algo que estaba en la mesa cada noche. No venía con ventajas. No tenía padres que le costearan entrenadores de lujo. No llegó al boxeo desde el amateurismo glamuroso con medallas olímpicas y reflectores. Llegó desde abajo, desde la necesidad de hacer algo útil con las manos, cuando el resto de opciones no te las da la vida. Con 15 años ya estaba peleando en el circuito local. Con 17 estaba peleando como si su vida dependiera de ello, porque en cierto modo dependía. Y ahí, en esos gimnasios sin glamour, en esas peleas de poca monta donde nadie te filmaba ni te aplaudía, es donde Chávez forjó algo que no se aprende en un libro de texto. Aprendió a pelear contra hombres que querían hacerle daño de verdad. Aprendió que si te pegan, tienes que seguir yendo hacia adelante de todas formas. Aprendió que el dolor no es una señal para parar, es una señal de que la pelea sigue viva. Y aprendió, sobre todo, que el cuerpo del rival es una puerta, y que si llamas a esa puerta suficientes veces, con suficiente constancia, tarde o temprano se abre. El Mexican Style, que luego el mundo entero asociaría a su nombre, ya estaba ahí, en ese Chávez adolescente que no tenía nombre, pero sí tenía hambre. Una hambre que no se iba a ir nunca. Oye, antes de seguir, si no le has dado like al video todavía, hazlo ahora y suscríbete si no lo estás ya.
porque lo que viene a partir de aquí es lo verdaderamente brutal de esta historia, y esto apenas ha arrancado. ¡Vamos! Bien, ya sabes de dónde venía. Ahora toca entender cómo peleaba. Y para eso, primero tienes que deshacerte de una idea que mucha gente lleva en la cabeza. La idea de que Chávez simplemente iba hacia adelante y pegaba fuerte. Eso es lo que parecía desde fuera, lo que parecía desde la televisión, desde las gradas, desde los análisis superficiales. Pero no era lo que estaba ocurriendo de verdad. Lo que Chávez hacía era construir. Construir despacio, con paciencia de cirujano, una trampa en la que el rival tardaba 3 o 4 rounds en darse cuenta de que ya estaba adentro. La filosofía central era sencilla como una sentencia. Golpea el cuerpo suficientes veces y la cabeza cae sola. Chávez lo decía, sus entrenadores lo repetían, y cualquiera que lo viera pelear en serio lo entendía en el tercer asalto. El cuerpo humano tiene puntos donde no puede aguantar. El hígado, ahí en el costado derecho, debajo de las costillas flotantes, sin protección ósea directa, recibiendo el flujo sanguíneo completo. Un órgano que cuando recibe un gancho limpio manda al cerebro una señal de dolor tan intensa que las piernas se doblan antes de que la mente pueda decirles que no lo hagan. Las costillas flotantes, que con castigo acumulado se fracturan o se fisuran y convierten cada respiración en un problema. El plexo solar, ese punto en el centro del abdomen donde un golpe bien colocado te quita el aire y te hace sentir que te vas a morir, aunque no te estés muriendo. Chávez conocía ese mapa mejor que nadie. No como un manual de anatomía, sino como un artesano que sabe exactamente dónde está la junta que mantiene unida la pieza. Y lo que hacía, round tras round, era clavar en ese mapa. Pero aquí está la clave que más gente se pierde. No era impulsivo. No llegaba al ring encendido y empezaba a golpear sin orden. En los primeros asaltos, Chávez leía, miraba, estudiaba, aceptaba golpes que a otros boxeadores habrían perturbado, pero que a él le daban información. ¿Cómo se mueve este tío? ¿Qué pie adelanta? ¿Cómo responde cuando le presionan? ¿Retrocede recto o busca los laterales? ¿Tiene miedo o tiene experiencia? Y mientras procesaba todo eso, mientras el rival creía que estaba boxeando bien porque le estaba metiendo golpes, y Chávez no parecía romperse, Chávez estaba sembrando. Un gancho al hígado aquí, un golpe a las costillas allá, no para hacer daño todavía, para plantar semillas, para que en el round 6, en el round 8, cuando esas semillas germinaran, el rival sintiera de repente que esos sitios que ya habían recibido castigo ardían y que el brazo ya no subía igual, y que la respiración ya no era la misma, y que las piernas respondían un poco más lentas de lo que deberían. Otros boxeadores buscaban el knockout rápido. Chávez construía el knockout, y esa diferencia, que parece pequeña cuando la dices así, en la práctica convertía cada pelea suya en algo parecido a un ajuste de cuentas, que el rival ni siquiera sabía que le estaba pasando hasta que ya era demasiado tarde para hacer nada al respecto. Y ahora, toca entender los pilares concretos de cómo funcionaba ese sistema, porque había una arquitectura detrás. Una arquitectura que parecía instintiva, pero que estaba construida sobre años de repetición, de golpes recibidos y dados, de aprender cada lección con el propio cuerpo. El primer pilar era la presión constante, implacable, sin pausa. Chávez no te dejaba respirar. Cada vez que un boxeador da un paso atrás en un ring, el espacio libre que tiene se reduce. Las cuerdas están ahí, las esquinas también. Y Chávez venía hacia adelante, siempre hacia adelante, con pasos cortos y controlados, sin correr, sin precipitarse, pero sin parar nunca. Como el agua que sube despacio. Que tú ves que sube y piensas, bueno, todavía tengo tiempo, todavía tengo sitio. Y cuando quieres darte cuenta, ya tienes el agua por el cuello. La presión no era solo física, era psicológica desde el primer segundo. Porque un boxeador que lleva 4 rounds retrocediendo, no está solo retrocediendo físicamente, está cediendo terreno mental, está peleando la pelea de Chávez. Y una vez que empiezas a pelear la pelea de Chávez, llevas todas las de perder. El segundo pilar era el corte del ring. Esto es algo que mucha gente no valora lo suficiente cuando lo ve porque parece técnica menor. Cortar el ring no es ir hacia adelante en línea recta. Es moverse en ángulos, tapar las rutas de escape del rival, obligarle a meterse en un espacio donde tú tienes ventaja.
Chávez lo hacía de forma magistral. Cuando el rival intentaba moverse hacia la izquierda, Chávez ajustaba. Cuando intentaba salir por la derecha, Chávez estaba ahí, no persiguiendo como un toro desorientado, sino anticipando, leyendo, cerrando puertas una a una. El rival acababa en la esquina sin entender exactamente cuándo había llegado ahí, como si hubiera seguido un camino que parecía libre y de repente no había ningún camino más. El tercer pilar eran las combinaciones arriba y abajo. Chávez alternaba con una precisión que ponía mal al cuerpo del rival porque el cuerpo humano no puede proteger dos sitios al mismo tiempo. Si subes los codos para tapar el hígado, la cabeza queda expuesta. Si bajas los brazos para tapar el cuerpo, la mandíbula queda expuesta. Chávez lo sabía. Entonces lanzaba al cuerpo, veía al rival ajustar y lanzaba arriba. O fingía arriba, veía al rival abrir los codos y clavaba abajo. Era un juego de lectura constante que el rival nunca podía resolver del todo porque Chávez cambiaba el patrón justo cuando el rival creía haberlo descifrado. El cuarto pilar era su arma más famosa, el gancho corto al hígado. Un golpe que en papel parece simple pero que en ejecución real tiene una dificultad y una precisión brutales. Para lanzarlo bien tienes que estar en distancia corta. Tienes que girar la cadera al mismo tiempo que el brazo. Tienes que colocar el puño en ángulo para que penetre entre los brazos del rival y llegue exactamente ahí, debajo de las costillas. Y tienes que hacerlo en el momento justo, cuando el rival está abriendo, cuando está retrocediendo y su torso está girado, cuando la guardia tiene un hueco de medio segundo. Chávez lo hacía automáticamente, como respirar. Llevaba tantos años perforando ese punto que lo encontraba sin mirar. En el caos de un intercambio, en el segundo más corto, con la precisión de alguien que ha repetido ese movimiento decenas de miles de veces. El quinto pilar era su defensa. Y aquí viene algo que la gente tiende a ignorar, porque Chávez no era conocido principalmente por esquivar, sino por presionar y golpear. Pero tenía una defensa que le permitía estar donde necesitaba para atacar. La defensa de hombros, bajar ligeramente la cabeza, y usar el hombro para absorber golpes que sin ese ajuste te llegarían al mentón limpio. El quiebre de cintura, doblarse hacia los lados para que los ganchos del rival pasen por donde estabas sin tocarte. Y el sleeping, inclinar la cabeza para esquivar sin retroceder, sin perder el espacio ganado, sin romper la presión. Cada esquiva suya era también una forma de mantenerse cerca. No era una defensa espectacular, ni evasiva, ni brillante de ver. Era funcional, era eficiente y sobre todo le permitía seguir presionando aunque el rival le estuviera pegando, porque absorbía el daño en las partes del cuerpo que podían aguantarlo y protegía las que no podían aguantarlo también. Y el sexto pilar era ese mentón de granito que tiene que mencionarse porque era parte del sistema, no un accidente genético decorativo. Chávez recibía golpes que habrían terminado la noche de otro boxeador y seguía caminando hacia adelante como si nada. Parpadeaba, absorbía y seguía. Y eso, psicológicamente, era demoledor para el rival. Porque hay un momento en la pelea donde el rival lanza su mejor combinación, su mejor derecha. El golpe que en entrenamiento había noqueado sparrings. El golpe que en el vestuario, cuando se miraba en el espejo, le hacía pensar que esta vez sí. Y Chávez recibe ese golpe, lo absorbe y sigue caminando hacia adelante. Y en ese momento, el rival siente algo que no es físico, es mental. La sensación de que este hombre no se va a caer. Y esa sensación es el principio del fin. Porque ahí está el funcionamiento real del sistema. La presión desgasta el cuerpo del rival. El mentón desgasta su mente. Y cuando las dos cosas ocurren juntas, el rival está roto aunque no se haya caído todavía. Pero había algo más. Siempre había algo más con Chávez. Porque lo que hacía en el ring no era solo físico, era psicológico. Era una guerra dentro de la guerra. Y entender esa capa es entender por qué su estilo funcionaba contra todo tipo de rivales. Los rápidos, los altos, los técnicos, los que se movían, los que cambiaban de ángulo, los que pegaban duro. Piensa en lo que es estar frente a un hombre que camina hacia ti después de que le metes tu mejor golpe. No huye. No retrocede, no siquiera parece que le ha dolido. Sigue ahí siguiendo mirándote con esa calma fría. Eso pone mal a cualquier ser humano con sistema nervioso, porque la respuesta natural del cuerpo cuando golpeas a alguien y ese alguien no reacciona como esperabas es el pánico. Pequeño al principio, casi imperceptible, pero pánico. La duda. ¿Por qué no se ha caído? ¿Por qué sigue viniendo?
¿Qué narices estoy haciendo mal? Y Chávez lo sabía. No solo lo sabía, lo usaba conscientemente. Caminaba con esa calma deliberada, con esa expresión que no cambiaba, con esa determinación glacial que no se alteraba aunque le hubieran pegado bien. Y esa imagen, repetida durante 6, 7, 8 rounds, iba erosionando la confianza del rival como el agua erosiona la piedra. Despacio, sin prisa, pero sin parar. Mira lo que pasó con Edwin Rosario. Rosario era un tío brutal, un pegador serio con un currículum de primera, un boxeador que había destrozado a rivales de nombre. Y Chávez lo fue rompiendo poco a poco, con paciencia, con el sistema. Rosario tenía la cara destrozada. Sus esquineros miraban entre rounds a un hombre que ya no podía más. Y cuando llegó el minuto 11 del 11º asalto, cuando la esquina de Rosario tiró la toalla para salvarle de lo que venía, Chávez ya había conectado 73 de 91 golpes en solo ese tramo final de la pelea. 73. Casi el 80% de conectividad. Eso no es pegar fuerte, es pegar bien, con precisión, con lugar, con un sistema que había ido rompiendo a Rosario durante 10 rounds antes de esa explosión final. Y con Roger Mayweather, el miembro peleador de la familia, pasó algo parecido. Mayweather era rápido, era listo, sabía boxear, tenía calidad técnica de verdad, pero Chávez lo fue encontrando, lo fue arrinconando, lo fue destruyendo de forma sistemática, hasta que el cuerpo de Mayweather ya no daba más. No fue un nocaut espectacular de película, fue el desgaste. El colapso lento del sistema del rival bajo una presión que no cedía nunca, que no descansaba nunca, que no te dejaba recuperarte nunca. Y siempre era igual, siempre había un punto en las peleas de Chávez donde el rival, aunque fuera aguantando, aunque estuviera boxeando correctamente, aunque estuviera haciendo bien su trabajo técnico, de repente daba una señal, pequeña, imperceptible para el público general. Una mueca, una décima de segundo de más antes de lanzar el siguiente golpe. Un brazo que bajaba 2 centímetros más de lo normal al bloquear. Un paso que llegaba un instante tarde. Y Chávez lo veía, lo procesaba, y ahí era cuando apretaba. Porque su paciencia no era pasividad. Era la paciencia del depredador que espera el momento exacto. Chávez podía perder los primeros rounds sin angustia, sin volverse loco, sin cambiar el plan, porque no peleaba para ganar los primeros rounds, peleaba para ganar la pelea. Y ganar la pelea significaba que en algún momento, entre el asalto 6 y el asalto 12, el sistema del rival colapsaría. Y cuando colapsara, él estaría ahí, fresco relativamente, con su gancho al hígado intacto y funcionando, esperando con toda la paciencia del mundo. Un rival que ganaba los primeros 5 rounds contra Chávez no había ganado nada todavía. Solo había sobrevivido los primeros 5 rounds. Lo que venía después era otra cosa. Escucha, si has llegado hasta aquí, dale like al vídeo ahora mismo. Porque lo que viene a continuación es lo que el 90% de los vídeos sobre Chávez no se atreve a contar. ¿Por qué Taylor perdió con 2 segundos en el reloj después de 11 rounds ganando? Y lo que eso dice sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Suscríbete si no lo estás ya y seguimos. Vale, ahora toca lo bueno. Ahora toca el momento donde todo lo que hemos contado hasta aquí cobra otro significado completamente distinto. Porque hay una pelea que lo resume todo. Una pelea que es el ejemplo perfecto del sistema de Chávez. De su paciencia, de su crueldad al cuerpo, de su capacidad para ganar desde una posición donde cualquier otro hubiera perdido. Una pelea que todavía hoy, más de 30 años después, se sigue discutiendo en bares, en gimnasios, en foros de boxeo de todo el mundo. Una pelea que fue, sin ninguna exageración, uno de los finales más salvajes de la historia del boxeo mundial. El 17 de marzo de 1990, Las Vegas, Meldrick Taylor frente a Julio César Chávez. Unificación del título mundial superligero. 2 campeones invictos. 2 estilos completamente distintos en todo. Taylor era todo lo que Chávez no era en apariencia. Era rápido. Muy rápido, medalla de oro olímpica, un tío que se movía por el ring con una fluidez que parecía irreal, que lanzaba combinaciones desde ángulos imposibles y ya no estaba donde tú mirabas cuando intentabas responder. Era brillante técnicamente, era joven, era, según la mayoría de expertos antes de la pelea, el boxeador con más talento puro que Chávez había enfrentado nunca.
Muchos lo daban como favorito. Muchos pensaban que la velocidad de Taylor iba a ser demasiado para el sistema de Chávez. Y durante 11 rounds, Taylor lo boxeó. Lo superó en puntos, lo golpeó con más frecuencia. Se movió, usó su velocidad para entrar y salir, buscó los ángulos, hizo lo que mejor sabía hacer. Los jueces tenían a Taylor ganando la pelea. La gente en las gradas tenía a Taylor ganando la pelea. Taylor mismo probablemente creía que estaba ganando la pelea. Pero durante esos 11 rounds, Chávez había estado haciendo lo que siempre hacía, no persiguiendo desesperadamente, no enloqueciendo porque Taylor se movía demasiado, aplicando el sistema, presionando, cortando el ring, clavando golpes al cuerpo cuando Taylor entraba, plantando semillas. Y Taylor, que era rápido, que era brillante, que estaba ganando los cartones, también estaba acumulando daño. Sus costillas lo sabían, su hígado lo sabía, sus piernas lo empezaban a notar aunque su cabeza todavía no lo admitiera. Round 12, el último, asalto. Taylor llegó a ese round con la pelea ganada en las tarjetas de los jueces. Necesitaba sobrevivir 2 minutos para ser campeón del mundo. 2 minutos, 120 segundos. Fácil, ¿no? Habías aguantado 11 rounds. Habías ganado la mayoría de ellos. Solo necesitabas aguantar 2 minutos más y el cinturón era tuyo. Y entonces Chávez lo encontró. Y lo encontró con todo. Con 11 rounds de trabajo detrás, con el cuerpo de Taylor ya cargado de daño acumulado, con las piernas pesadas, con los brazos que ya no respondían igual, con ese desgaste invisible que se había ido instalando golpe a golpe durante 44 minutos de boxeo. Lo que había sido una pelea técnica, elegante, de boxeo puro, se convirtió en otra cosa en los últimos instantes, en una cacería. Taylor cayó. Taylor estuvo en serios problemas. Y cuando el árbitro paró la pelea, había 2 segundos en el reloj del último asalto. Taylor tenía la cara destrozada, el ojo derecho cerrado y una lesión orbital que lo acompañaría para siempre. Chávez ganó la pelea con la pelea perdida en los cartones, con 2 segundos para el final del último round. 2 segundos. Piénsalo de verdad. No fue un knockout en el tercer round fruto de un golpe afortunado. Fue 11 rounds de sistema, de desgaste, de ir cerrando la trampa lentamente, de plantar semillas hasta que la cosecha era inevitable. 11 rounds de filosofía aplicada. Y cuando llegó el momento, el sistema funcionó exactamente como siempre funcionaba. Eso era Chávez. Eso era exactamente lo que Chávez hacía. Si te ha quedado claro con esto lo que Chávez hacía de verdad, dale like al vídeo que es gratis y suscríbete, porque este canal es exactamente sobre historias de tíos que entendieron el boxeo como una guerra real y hay más historias esperándote. ¡Vamos! Y la revelación que lo cambia todo no es táctica, es conceptual, más profunda que eso. Chávez no ganaba porque fuera el más rápido, ni el más grande, ni el más técnico sobre el papel. Chávez ganaba porque entendía el dolor mejor que nadie. Lo entendía desde los 2 lados. Lo había sufrido desde adolescente en los gimnasios de Culiacán. Sabía lo que era aguantar un round malo. Sabía lo que era tener el cuerpo gritando que pares y seguir adelante de todas formas. Y desde esa comprensión íntima y brutal del sufrimiento, era capaz de infligirlo con una precisión y una paciencia que muy pocos seres humanos en la historia del deporte han podido igualar. Y lo otro que hay que entender, la otra capa de revelación, su estilo no era ir hacia adelante como un loco sin pensar. Eso era la apariencia. Desde dentro, desde la perspectiva de alguien que entiende de boxeo de verdad, era un sistema milimétrico de presión, corte de ring, lectura constante y paciencia extrema, perfectamente disfrazado de agresividad simple. Los rivales llegaban al ring pensando que iban a boxear contra alguien que simplemente venía hacia adelante sin mucha ciencia. Y en el round 7 descubrían que llevaban 1 hora dentro de un plan muy bien diseñado del que no podían salir y que cada golpe que habían lanzado, cada movimiento que habían hecho, había sido procesado y respondido dentro de ese plan. La aparente simpleza de Chávez era su mayor engaño, y los que lo subestimaban por esa simpleza aparente eran los que pagaban el precio más caro. Y el resultado de todo eso está en los números. Está ahí, tan masivo, tan aplastante, que resulta casi difícil de asimilar del todo. 89 peleas invicto consecutivas, un récord en el boxeo mundial que sigue sin igualarse. No 89 peleas ganadas en circunstancias favorables o eligiendo rivales cómodos. 89 peleas seguidas sin una sola derrota, sin que nadie lo noqueara,
sin que nadie encontrara la forma de romper el sistema antes de que el sistema los rompiera a ellos. Casi 14 años, desde 1980 hasta 1994, sin perder una sola vez. Cuando finalmente Frankie Randall lo derrotó en enero de 1994, en una de las mayores sorpresas del boxeo de aquella época, el récord ya estaba hecho. La historia ya estaba escrita y nadie ha vuelto a acercarse desde entonces. 37 peleas por el título mundial, otro récord histórico. 37 veces con todo en juego. 37 veces en las que el sistema tuvo que funcionar bajo la presión máxima de un combate de campeonato del mundo. Y funcionó. Siempre o casi siempre funcionó. 29 defensas de título. Otro récord. Ganó el cinturón de campeón del mundo y lo defendió 29 veces. 29 veces alguien llegó al ring con el objetivo de quitarle lo que era suyo. Y 29 veces se fue sin ello. 107 victorias. 86 por nocaut. Una tasa de finalización que no se explica solo con la potencia, porque Chávez no era el pegador más duro de la historia por pura genética explosiva. Se explica con el sistema. El sistema acumulaba daño hasta que el cuerpo del rival no podía más y entonces llegaba el knockout. A veces en el cuarto round, a veces en el 10º, a veces en el 11º y medio, con la pelea perdida en las tarjetas. Pero llegaba, porque el sistema estaba diseñado para que llegara. 3 títulos mundiales en 3 divisiones distintas. Superpluma con el CMB en 1984, cuando derrotó a Mario Martínez y arrancó la racha que duró casi 14 años. Ligero con la AMB en 1987. Superligero con el CMB y la FIB, en peleas que lo consagraron como el mejor libra por libra del mundo durante varios años seguidos. Cada vez que subía de categoría, los expertos decían que ahora sí, que en esta nueva división ibas a encontrar rivales más pesados, más difíciles de desgastar. Y cada vez el sistema absorbía a esos rivales igual que había absorbido a los anteriores. La pelea contra Héctor Macho Camacho es otro ejemplo de cómo el sistema funcionaba contra estilos completamente distintos. Camacho era un showman, uno de esos boxeadores que usaban la velocidad y la movilidad para dominar a los rivales mientras hacían el espectáculo para la galería. Era rápido, era escurridizo, era entretenido de ver. Y Chávez lo fue apagando asalto a asalto, cerrando el ring, eliminando los ángulos hasta que Camacho ya no tenía espectáculo. Ya no tenía salidas elegantes, solo tenía a Chávez delante, siguiendo, siempre siguiendo, con esa calma que no se rompía. Y luego estaba Greg Haugen, el americano que antes de la pelea tuvo la brillante idea de decir en público que Chávez había peleado contra taxistas mexicanos y que él era un rival de verdad. 132,000 personas en el Estadio Azteca, el mayor aforo registrado en la historia del boxeo hasta ese momento, gritando el nombre de Chávez con una intensidad que debe de haber sido algo difícil de describir si lo viviste dentro de ese estadio. Y Chávez no solo ganó, lo destrozó. En el 5º asalto, en esa noche donde México entero se paró para verlo, Haugen ya no podía más. El árbitro paró la pelea y Haugen, que había llegado con tanta fanfarria y con tanta boca, salió sin poder justificar nada de lo que había dicho. 132,000 personas. Piénsalo un momento. 132,000 personas en un estadio de fútbol viendo una pelea de boxeo. Eso no se genera con marketing ni con relaciones públicas. Eso se genera con años de ser exactamente lo que Chávez era para México. No solo un campeón del mundo, sino un símbolo. El símbolo del tío que viene de la nada, que no tiene nada, que no tiene padrinos ni ventajas ni atajos, y que a base de trabajo, de dureza y de ese sistema forjado a golpes desde los 15 años, se convierte en el mejor boxeador del planeta. Pero los números, por impresionantes que sean, son la consecuencia. Lo que hay que entender es la causa. Y la causa era ese sistema, esa filosofía, esa forma de entender cada pelea como una guerra de desgaste, donde la paciencia, el daño al cuerpo y la voluntad de seguir presionando aunque el rival te estuviera pegando, eran las herramientas más importantes que existían. Había rivales que llegaban al ring con ventajas reales sobre Chávez.
más rápidos, con más alcance, con técnica más refinada, con puntuaciones más altas de los expertos previo a la pelea. Y el sistema los procesaba a todos. Los procesaba porque estaba diseñado exactamente para eso, para convertir las ventajas del rival en irrelevantes a medida que los rounds avanzaban y el daño acumulado hacía su trabajo silencioso. Un rival rápido en el round 2 sigue siendo rápido. En el round 9, con las costillas doloridas y los brazos pesados y la respiración ya comprometida, ya no es tan rápido. Un rival técnico con buen jab en el round 3 puede controlar la distancia perfectamente. En el round 10, con el hígado ya tocado y la guardia baja por el agotamiento, ya no puede usar el jab igual de bien. El sistema de Chávez no necesitaba ser mejor que el rival en el momento 1. Necesitaba ser mejor que el rival en el momento 10, en el momento 11, en ese momento donde los cuerpos ceden y solo queda la voluntad. Y en ese momento, nadie tenía más voluntad que él. Eso lo construyó en Culiacán, en los gimnasios sin glamour, en las peleas de poca monta, en miles de rounds de entrenamiento donde aprendió a sufrir sin mostrar que sufría, a aguantar sin dejar de avanzar, a confiar en el proceso aunque el proceso fuera duro. Y lo llevó consigo a cada ring en el que puso los pies durante más de 2 décadas. Hoy casi nadie pelea así, y hay razones para eso. Razones que pueden entenderse aunque no siempre gusten del todo. La ciencia deportiva ha cambiado. Sabemos más sobre el daño cerebral acumulado, sobre la encefalopatía traumática crónica, sobre lo que le ocurre al cerebro de un boxeador que recibe miles de impactos durante una carrera larga. Sabemos que absorber castigo como lo hacía Chávez, round tras round, pelea tras pelea, durante más de 20 años de carrera profesional, tiene consecuencias físicas que no se ven en el ring, pero se ven después. El propio Chávez, en su vida fuera del boxeo, tuvo sus batallas propias. El precio del sistema se paga. Y a veces se paga durante mucho tiempo después de que las cámaras se han ido. Los contratos modernos y la economía del boxeo actual también influyen. Un boxeador de élite hoy no puede arriesgarse a recibir demasiado castigo porque tiene otra pelea programada en 6 meses, porque su promotor lo quiere fresco y bancable, porque el modelo de negocio premia mantenerse invicto y activo más que arriesgarse en peleas donde el precio físico es muy alto. El boxeo moderno ha desarrollado un estilo más conservador, más punteador, más enfocado en controlar sin destruirse demasiado en el proceso. Y tiene su lógica económica y su lógica médica, pero hay algo que se pierde en esa lógica. Algo que Chávez tenía y que hoy es difícil de encontrar. La disposición a ir al ring no solo para ganar, sino para ganar de esa manera, presionando, absorbiendo, desgastando, pagando el precio físico necesario para imponer tu voluntad sobre la del otro. La disposición a aceptar que si tú le das 5 golpes al rival, el rival te va a dar 3 a ti. Y que eso está dentro del plan, porque los 5 que tú das construyen el knockout y los 3 que recibes son el costo operativo del sistema. Chávez operaba en un nivel de aceptación del castigo, de presión sostenida y de crueldad al cuerpo que hoy muy pocos boxeadores de élite se atreverían a mantener durante 12 rounds seguidos de forma continuada. No porque no puedan técnicamente, sino porque el acuerdo tácito del boxeo moderno ha cambiado. El acuerdo ahora dice que ganar cómodo es mejor que ganar sufriendo. Y puede que tengan razón en términos de longevidad y salud a largo plazo. Pero algo se pierde en esa ecuación. Algo relacionado con la esencia más dura de lo que es el boxeo en su versión más pura. Porque el estilo de Chávez no era solo un estilo, era una declaración. Una declaración de que estás dispuesto a meterte dentro de la guerra contigo mismo. Dentro de la guerra contra el dolor, dentro de la guerra contra el cuerpo que te pide que pares y seguir de todas formas. Porque confías en el proceso, porque has entrenado exactamente para ese momento donde el cuerpo dice basta y la cabeza dice no. Y esa combinación, esa mezcla específica de hambre de Culiacán, cuerpo entrenado durante décadas, mentón de granito, presión implacable, inteligencia de ring y crueldad al hígado, es prácticamente irrepetible. No porque no existan hombres con talento, sino porque ese talento necesita también ese hambre, esa formación a golpes desde los 15 años, esa disposición a sufrir que solo te da haber crecido donde no tienes nada más que las manos. El boxeo moderno ha ganado cosas, está claro. Ha ganado en preparación física, en conocimiento científico del rendimiento, en visión táctica y en análisis. Pero hay algo que ha perdido.
algo que Chávez tenía de forma pura y absoluta y que hoy muchos campeones del mundo no tienen, aunque los carteles digan que son los mejores. La voluntad de pelear la pelea fea, la pelea difícil, la pelea donde estás abajo en las tarjetas y tu cuerpo tiene razones de sobra para querer parar y seguir adelante porque sabes que el sistema funciona. Aunque duela, aunque te estén ganando, aunque no veas el knockout todavía, seguir. Eso pone en vergüenza muchos campeonatos modernos ganados por puntos cómodos y peleas gestionadas desde la distancia segura. No porque la técnica sea mala, sino porque hay una diferencia entre ganar y destruir. Y Chávez destruía. Entonces, ¿qué fue Julio César Chávez? Fue un hombre que entendió el boxeo de una manera que muy pocos lo han entendido antes o después. No como una exhibición de talento, no como una competición de puntos, no como un escaparate de habilidades técnicas para impresionar a los jueces. Lo entendió como una guerra de resistencia donde el que más aguanta, el que más disciplina tiene, el que más sabe hacer daño en los sitios que más duelen, termina ganando, siempre, sin excepción. Tarde o temprano, y construyó un sistema para eso. Un sistema forjado en la pobreza de Culiacán, en los gimnasios sin glamour, en las peleas de poca monta de México, en miles de rounds de entrenamiento, en el dolor aceptado y convertido en herramienta. Un sistema que no era para impresionar, era para ganar. Y que ganó durante casi 14 años seguidos contra todo tipo de rivales en todo tipo de condiciones. Eso es lo que Julio César Chávez le dio al mundo. No solo un récord que nadie ha igualado, no solo una lista de víctimas legendarias, no solo un gancho corto al hígado, que sigue siendo la firma más dolorosa de la historia reciente del boxeo. Le dio al mundo la demostración de que cuando la técnica, el hambre, la paciencia y la disposición al sufrimiento se juntan en un solo hombre y apuntan en la misma dirección durante suficiente tiempo, el resultado es algo que el deporte ve muy pocas veces, algo irrepetible, algo que se llama Julio César Chávez. Si te ha gustado este video, dale like y suscríbete si no lo estás ya. Deja en los comentarios cuál crees que fue la mejor pelea de Chávez o cuál crees que debería haber hecho distinto. Tenemos más historias de tíos que vivieron el boxeo como una guerra real esperándote en el canal. Nos vemos en el próximo video.